Pues, ¿quién lo iba a decir? Hola a todos y a todas, y ha pasado el verano y vamos a ver cómo están los proyectos, los acuarios. Como veis, ya no hay nada que ocultar, desmontado, ahora lo veremos. Y bueno, pues sí que ha habido algunos cambios que vamos a repasar uno a uno en este vídeo, estado y evolución. Así que empezando por aquí, os voy a empezar por el Aguas Negras, este Black Water. Y fijaros qué color que tienen estos Ramirezi. La parejita la tengo más de año y medio, estoy súper contento con ellos. Y la verdad es que, qué deciros, pues proyecto que va muy bien. Una de las cosas que sí que me planteo hacer es, quizás, y condicionado a cosas que vamos a hacer más adelante, relacionado con esto, pues si puedo sacar luego los neones y llevármelos y dejar aquí la parejita sola en este proyecto a ver si crían, pues estaría genial. Y por otro lado, fijaros, sí, es una nubia el tiempo que lleva, lo que le ha costado adaptarse por fuera, pero fijaros cómo está. Un espectáculo, igual que otras plantitas. Así lo que os digo siempre, paciencia. También, como veis, he quitado ventiladores, ventilador de techo ha hecho una función brutal este verano. Bueno, verano todavía queda hasta el veranillo San Miguel, puede hacer calor, pero de momento bastante bien la cosa. Y otra de las cositas, pues también me entretuve, recuperé este Wabi Set o Wabikusa que tenía guardado en la caja y lo he hecho, pues eso, sencillo, con unos poquitos cactus y suculentas que tenía en otro proyectito. Pues nada, me montaré un proyecto bonito, visual, fácil de mantener y que aguanta muy bien, como no va a aguantar el emergido. A ver si me pincho estos cactus. Por esta otra parte, pues este proyectito ya lleva bastante tiempo con este musgo de aquella planta una vez que compramos. La verdad es que está muy bien, pero bueno, como tengo en los otros proyectitos reservorio de musgo, ¿qué os parecería coger este bote? Y una de las cosas que he tenido siempre, sabéis, un afán especial por esa planta carnívora utricularia que es tapizante, pues a lo mejor poner sustrato nutritivo o sustrato el que corresponda, perdón, quizás más pobre en nutrientes, y poner sencillamente esa planta para hacer un tapizado, pero bueno, es una posibilidad. Y el River, la verdad es que, pues fijaros, también está muy bien. Los gobios, ahí se acaba de ir, siguen haciendo de las suyas, sus cuevas. La verdad es que es una casa muy adecuada para el macho y las dos hembras. Fijaros por ahí debajo, y sí que a lo mejor si me llevo el 300 a otro sitio, como ahora os voy a contar, pues lo puedo poner allí, moverlo, aprovechar para subir un poquito piedrecitas que tengo, algunas más de estas, y quizás aproveche pues para hacer pequeñas mejoras con la intención, luego ya veremos qué pasa, pero con la intención de conseguir un mejor hogar todavía para esos gobios y para estos pececitos, y además pues para ganarle mucho a la visual si lo pongo allí. Y decía aquí porque si termino llevándome el 300 y ahora recapitulamos lo que dije antes de verano, la idea era, estaba montado, lo he desmontado todo el verano, la verdad es que me ha facilitado pues bastante el trabajo de mantenimiento, porque aunque da poco trabajo, pero sí que es un volumen de litros. Y como os dije, mi idea era ponerlo a la venta, estaba puesto a la venta, evidentemente, y aquí voy a ser muy claro, tampoco lo voy a regalar, porque la idea era venderlo para comprar la urna Salud. Regalarlo tampoco voy a hacer, porque para regalarlo para comprar otra urna, pues tampoco me merece la pena. Y entonces, pues visto lo visto, como siempre digo, a veces una cosa, como os pasará a muchos de vosotros en la vida, una cosa es lo que queremos hacer y otras cosas son las que finalmente podemos realizar o llevar a cabo. Por tanto, pues creo que me lo voy a quedar, me lo voy a llevar al trabajo si puedo, esa es otra de las cosas, a ver qué pasa al final, y lo montaré allí, y entonces, como he dicho, pondré aquí el River. Además, como dije, iba a hacer un salvo súper chulo, pues si no se puede, hay otras muchas formas que he estado pensando de hacer un emergido bonito para decorar con plantas por fuera, y un proyecto que sea muy llamativo y fácil de mantener. Ya veréis, a ver al final, eso sí, lo que llega a la cosa.
Y también pues será un proyecto mucho más sencillo, lo que he estado pensando esta semana, pues seguramente con filtros de mochila y todo eso sencillamente por una cosa, porque ese espacio de abajo lo necesitaré para almacenaje de otras cosas en el trabajo. Dicho lo dicho, así ha quedado este lado y como veis, eso antes con su suplemento de altura que tenía, pues estaba también ahí. He movido todo esto y como veis he apagado esa luz, voy a encenderla porque como estaba grabando el otro, el pequeño ruidito que hace el ventilador, pues para que no se escuchase, ahora me acerco y como veis pues así ha quedado, como estaba antes, más recogidito. Dos acuarios 60F, que lo preguntáis mucho, las denominaciones de las urnas bajitas. El gambario, pues un gambario como debe de ser, fijaros qué bien está. Lo dije antes de verano, cómo se han ido yendo todas las algas, fijaros la naturalidad, cómo se ve ese reflejo de movimiento. No es el móvil, es el efecto shimmer de las olas con el punto focal ahí arriba. Y fijaros con una luz adecuada, qué pintaza de crecimiento que tiene este musgo. A veces me preguntáis que qué hago, pues sencillamente cuidar las cosas lo mejor que puedo y dejarlas evolucionar, y esta es la prueba viviente, nunca mejor dicho, de un proyecto sano con vida propia. Este proyectito que estaba también ahí, pues lo he cambiado y lo he puesto ahora aquí. Menos espacio y la luz que había antes ahí colgada, pues ahora veremos dónde está para terminar el vídeo. Y como os dije, pues esas piedrecitas que teníamos aquí son las que quiero aprovechar para dar más altura al river, y he fusionado esto con el proyectito que teníamos aquí y fijaros qué chulo ha quedado. Pero primera pega, yo también sigo mucho las redes sociales y he visto pequeños proyectos que tienen la bomba escondida, que salen pero no tienen pececitos. Antes teníamos gambas en lo que había aquí, no pececitos. Fijaros, primer fallo, la mierdecilla que se queda sobre el musgo. Lo muestro para que veáis como experiencia real. Y así se aprende, haciendo cosas, copiando ideas, y luego pues hay que mejorarlas y llevarlas a la práctica. Pero como veis, ha quedado súper bien. Y este helechillo, que no me acuerdo el nombre, lo tengo que mirar, así que he hecho corte para mirarlo. Culantrillo del Pozo, gracias a Javier, un seguidor que me indicó su nombre en el último vídeo que hicimos antes de verano. Salió en aquel acuario, si recordáis lo mostré por aquí detrás, y yo no recordaba realmente de dónde había salido. Echando una mirada hacia el pasado, pues el verano pasado, si recordáis uno de los vídeos que también está mirando, puse unos trozos de helecho que me habían dado. Se secó evidentemente por el calor que hacía, pero se ve que dejó esporas en el river, han germinado después, y ahora pues me permite expandirlo a otros proyectitos. Y aquí, que tiene mucha más humedad, pues como veis está tirando muy bien y es una plantita muy llamativa que se ha adaptado rápidamente a este proyecto. Y nada, dicho esto, nos queda ver el 500 y ahí está el mueble de los nano proyectos. Y sí, nos faltaba ver el 500, este sí que va un paso por delante. Prueba de ello es que próximamente en noviembre va a hacer 4 años que lo pasamos a bajo requerimientos. También hace unos días pues hicimos un directo, que hace tiempo también, muchos meses que no hacía uno, y básicamente lo enfocamos en este acuario de fondo y algunos comentarios más. Fijaros cómo están los acaras, fijaros cómo están los escalares nanay. Han crecido bastante. Y también me preguntasteis en el directo que dónde estaban los tetrafantasma. Pues ahí están detrás. Y también una de las cosas que quiero hacer pues más adelante, eso sí, pues una vez al año, con tanto acuario, tanto proyecto, pues una pequeña reposición de peces, pues me planteo comprar más de estos tetrafantasmas, porque han ido dejando espacio otros peces que me encantan. Como veis, quedan por ahí muy poquitos,
como son los barbocereza, pero es que es normal, es que los he tenido muchos años, esos barbos, y los poquitos que me quedan, 4 o 5, son, si recordáis, hace 3 años un vídeo que hicimos de la cría y reproducción del barbocereza. Entonces pues son esas crías los últimos supervivientes. Por lo demás, también como os decía, esta es la pantallita que teníamos ahí en los otros proyectos en el estudio. Es diferente, es más antigua que las otras dos, pero bueno, las he puesto ahí las tres para hacer un efecto que también hay gente que se lleva a confusión. No hago luz nocturna toda la noche, sino sencillamente que cuando se apaga la principal, o ahora por ejemplo hace luz de complemento, y por la noche se quedan una horita o dos más al gusto, pues para disfrutar del acuario. No tengo luz de noche toda la noche. La parte de emergido, potos y monsteras, pues ahí lo estáis viendo. Voy a encender la luz para que lo veáis mejor, pero se ha ido asalvajando literalmente con el paso de las semanas. Entonces pues alejándome lo máximo hacia atrás, fijaros qué brutalidad cómo está el acuario. Y otra cosita, como veis, apago la luz, también he quitado el ventilador, y ahora mismo, grabando este vídeo a fecha 5 de septiembre, que tenía un ratillo, 25 grados y medio. Si viniera otro brote de calor, pues pronto se pone el ventilador, pero es que ahora mismo no es menester de tenerlos conectados. Y nada, como veis, así están todas las cositas. La verdad es que muy contento con este proyecto, y a ver si me van surgiendo tiempo y algunas cositas que quiero hacer para compartiros más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!